Mi cuñado salió corriendo de mi casa con los pantalones aún medio bajados. Literalmente. Yo estaba en la puerta, bloqueándole el paso con el brazo extendido, y él tenía la bragueta abierta, el cinturón colgando, y esa cara de pánico que solo tiene alguien que ha cagado muy, muy fuerte. No le pegué. Aunque no voy a mentirte, no fue por falta de ganas. En ese momento, el cuerpo me pedía arrancarle la cabeza, pero la razón, esa cabrona silenciosa, me susurró que sería mejor dejarle marchar. Y eso hice. Lo vi tropezar con el escalón, subir al coche a trompicones y desaparecer calle abajo como alma que lleva el diablo. Mi mujer, Marta, estaba en el pasillo, envuelta en una toalla. Ni se molestó en inventar una excusa. No dijo nada. Ni no es lo que parece ni puedo explicarlo. Solo se quedó ahí, con los ojos clavados en el suelo, como una niña pillada robando en un supermercado. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Hasta ese momento, te juro por lo que quieras, mi vida era absolutamente normal. Un poco aburrida incluso. Soy Rubén, tengo 38 años, 2 críos y una carpintería que va tirando. Vivo en Valencia, en un barrio tranquilo, con vecinos que aún se saludan al cruzarse. De esos que te prestan una escalera si la necesitas o te guardan un paquete si no estás. Marta y yo llevábamos casados 12 años. Y sí, habíamos discutido por tonterías últimamente, el colegio de los niños, las cenas, el puto lavavajillas, pero ¿quién no? Nunca pensé que me tocaría vivir la típica historia de traición que uno escucha en los bares o ve en los foros esos donde la gente se desahoga de sus miserias. Esas historias siempre me parecieron exageradas, lejanas. Hasta que, de un momento a otro, me vi en medio de una escena digna de un puto culebrón. Pero esta no era una historia de internet. Era mi salón. Mi sofá. Mi toalla. Mi cuñado. ¿Cómo empezó todo? Con un favor, como siempre. Rubén, ¿puede quedarse mi hermano este finde en casa? Tiene que venir a Valencia por un congreso y no le apetece pagar hotel. El hermano. El mismo al que llevábamos años viendo solo en Navidad. El mismo que nunca me cayó del todo bien, pero al que tragaba por compromiso. Ese mismo. El que ahora corría medio en bolas por la calle. Y yo, como idiota, había ido a por cervezas para los 3. Estaba en la puerta con la bolsa del Mercadona cuando me dio por volver a entrar por la cocina, no por la entrada principal. Y ahí los pillé. No haciendo nada explícito, no. Pero con el ambiente tan cargado de tensión que me bastó una décima de segundo para entenderlo todo. No necesitaba ver más. Su pelo revuelto. Su camisa medio abierta. La forma en que se apartaron. Como Marta intentó cubrirse como si eso arreglara algo. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí cómo se rompe algo dentro, sin hacer ruido. Como si una cuerda se cortara de golpe por dentro del pecho. No grité. No insulté. No pregunté. Solo me giré, bloqueé la puerta y esperé a que ese hijo de puta intentara salir. Cuando lo hizo, nos miramos por un segundo. Él sabía que yo sabía. Y en ese silencio, se cagó lo suficiente como para largarse sin decir una palabra. Ahora, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Porque te juro que no tengo ni idea de por qué no le reventé la cara. Quizá fue por mis hijos, que estaban en casa de mis suegros esa tarde. Quizá porque necesitaba tener la cabeza fría. O quizá porque en el fondo sabía que esto, aunque doloroso, me daba una claridad que llevaba años necesitando. Esa fue la tarde en que mi matrimonio murió. No cuando me fui de casa. No cuando firmamos los papeles. Fue ahí. En ese pasillo. En ese silencio. Viéndola a ella, sin palabras. Viéndome a mí mismo, con una bolsa de cervezas aún en la mano. Después de que se fue, me quedé parado ahí, como un puto mueble, mirando la puerta cerrada, escuchando el eco de sus pasos bajando la escalera,
todavía oyendo en mi cabeza el tintinear del cinturón colgando de sus vaqueros. Aún tenía la bolsa del Mercadona colgando de la mano, las botellas dentro chocando levemente. La dejé caer al suelo sin decir una palabra. No hubo gritos. No hubo amenazas. Nada de lo que uno pensaría que haría un hombre al encontrar a su mujer con otro, y menos si ese otro es su propio cuñado. Lo único que sentía era una especie de frío por dentro, como si mi cuerpo no supiera todavía cómo reaccionar. Marta no se movió. Seguía ahí, con la toalla sujetada por una sola mano, como si esperara que yo dijera algo. Y eso fue lo que más me jodió. Que me mirara esperando instrucciones. Como si yo fuera el que tenía que romper el hielo. Como si no fuera suficiente el puto circo que acababa de ver. Entré a la cocina, abrí una cerveza de la bolsa y me la bebí entera en 3 tragos. La dejé sobre la encimera y la miré. No dije ni una palabra durante los primeros minutos. Solo la observé, esperando ver algún atisbo de culpa, alguna señal de humanidad, algo. Pero nada. Solo esa cara vacía, esa cara de no sé por dónde empezar. Cuando por fin abrió la boca, no me pidió perdón, no lloró, no intentó justificarse. Me dijo, no sé qué quieres que diga. Y eso me encendió. No que me dijera eso, sino el tono, la pasividad, la forma en que parecía que lo grave era que yo hubiera entrado por la cocina y no por la entrada principal. Me acerqué lentamente, sin perder el control, sin levantar la voz, y le respondí, no digas nada. Ya lo has dicho todo. Se cubrió un poco más con la toalla, bajando la cabeza. Le pregunté si esto venía de lejos, si era la primera vez, si había pasado en mi casa antes. Me dijo que no, que era la primera vez que lo hacía en casa, como si eso rebajara algo. Como si fuera un consuelo. No me importaba si era la primera, la quinta o la número 50. En ese momento, ya daba igual. Lo único que me quemaba por dentro era que no sintiera ni un mínimo de respeto por el lugar donde dormimos, comemos, criamos a nuestros hijos. Me di cuenta, en ese instante exacto, que esa distancia que yo había notado los últimos meses no era un mal día, ni el estrés del trabajo, ni los niños, ni nada de lo que me había repetido para autoconvencerme. Era esto. Era él. Era la confianza rota cada vez que me decía que iba a ver a su madre, o que se iba a tomar algo con unas compañeras. Todo tenía sentido. Todas las noches raras, las duchas más largas de lo normal, los silencios incómodos cuando le preguntaba qué tal el día. Todo encajaba. Le pregunté por qué. No con rabia, no con reproche, sino de forma directa. Quería saber por qué lo había hecho. Me miró, tragó saliva, y dijo algo que todavía me cuesta repetir sin que me hierva la sangre. No lo sé, fue un impulso. Un puto impulso. Como si me hubiera engañado por comerse una napolitana de chocolate a escondidas. Le dije que no me tratara como a un imbécil, que fuera honesta al menos una vez en la vida. Y entonces soltó lo que creo que llevaba tiempo guardándose. Dijo que últimamente no se sentía vista, que nuestra rutina la estaba asfixiando, que necesitaba sentir algo diferente. Que él le daba esa chispa que, según ella, yo ya no le daba. No me defendí. No me rebajé a decirle todo lo que hacía por esta casa, por nuestros hijos, por ella. No le recordé que la mayoría de los días era yo quien cocinaba, quien recogía, quien se encargaba de los críos mientras ella salía a despejarse. No tenía sentido entrar en esa pelea. Porque en su cabeza ya estaba todo decidido. Le dije que se vistiera, que hablara con sus padres, con su hermano, con quien fuera, pero que esa noche no iba a dormir en casa. No quería verla, no quería que mis hijos volvieran del fin de semana y me vieran con esa cara, con esa mezcla de tristeza y asco. Me respondió que no tenía a dónde ir. Le contesté que eso ya no era mi problema. Y ahí sí, ahí rompió a llorar. No porque le doliera lo que había hecho, sino porque se daba cuenta de que las consecuencias llegaban de golpe. Que ya no había marcha atrás.
Se encerró en el baño, y yo salí al balcón, me encendí un cigarro, aún sabiendo que lo había dejado hace 6 meses, y me senté en la silla de mimbre sin pensar en nada. O pensando en todo al mismo tiempo. La mente no te avisa cuando algo se rompe. No hay alarma, no hay sirenas, no hay luces de advertencia. Simplemente lo sabes. Es como darte cuenta de que ya no amas igual, o que ya no te duele igual. Esa noche dormí en el sofá, sin cerrar un ojo, repasando cada detalle de los últimos 6 meses, como si buscara alguna escena que me lo advirtiera. Pero no hubo señal. O si la hubo, y fui tan ciego que decidí ignorarla. Por amor, por costumbre, por no complicarme la vida. Me sentí idiota, traicionado, humillado. Pero más que nada, me sentí usado. Como si todo lo que habíamos construido durante 12 años no valiera nada. Como si fuera un extra en su película, un relleno entre semana. A la mañana siguiente, Marta ya no estaba. Había dejado una nota en la encimera que decía, me he ido a casa de mi madre. Hablamos cuando estés más calmado. La leí, la rompí, y me serví otro café. No tenía prisa por hablar con ella. Lo que más me dolía era saber que, pasara lo que pasara a partir de ahora, ya no iba a poder mirar a esa mujer con los mismos ojos. Y no por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Porque para mí, lo verdaderamente grave no fue que se acostara con otro. Fue que no tuvo ni el mínimo respeto de proteger lo que teníamos. Ni siquiera de intentar ocultarlo con dignidad. Lo hizo en nuestra casa, con su propio hermano llamándome cuñado unas horas antes, bebiéndose mis cervezas y saludándome como si nada. En ese momento supe que la historia había cambiado. Y aunque aún no tenía claro qué iba a hacer, sabía que ya no había vuelta atrás. Esa Marta que yo conocía había dejado de existir en el momento en que cruzó esa línea. Y yo también había cambiado. A partir de ahora, ya no iba a ser el mismo. Ni con ella, ni con nadie. La conversación definitiva no fue inmediata, ni explosiva como algunos imaginan, sino tensa, pesada y cargada de una violencia que no necesitaba golpes para hacerse notar. Pasaron 3 días desde aquella noche hasta que acepté verla. 3 días en los que apenas dormí, en los que seguí llevando a los niños al colegio como si nada, hablando con los profesores, respondiendo a clientes, cortando madera con las manos firmes mientras por dentro todo estaba completamente desordenado. Cuando Marta me llamó para decir que quería hablar en persona, le dije que viniera a casa por la tarde, cuando los niños no estuvieran. No tenía ganas de desplazarme, ni de entrar en territorio ajeno. Esa casa también era mía, aunque ella pareciera haberlo olvidado. Llegó a las 6:15, vestida como si fuera a una entrevista de trabajo, demasiado arreglada para alguien que venía a hablar de su matrimonio destrozado. No la abracé, no la invité a sentarse enseguida. Cerré la puerta y me apoyé en ella con los brazos cruzados. Ella empezó hablando rápido, atropellándose, como si tuviera miedo de que la interrumpiera. Dijo que lo sentía, que no había sido planeado, que las cosas se habían ido de las manos, que no quería hacerme daño. Yo la dejé hablar durante varios minutos, escuchando cada palabra sin cambiar la expresión de la cara. Cuando terminó, respiré hondo y le pedí que se sentara. No para reconciliarnos, sino para que me escuchara ahora ella. Le dije que no me interesaban sus disculpas, que no me servían de nada a esas alturas, porque el daño ya estaba hecho y no había manera de deshacerlo con palabras bonitas. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Dudó. Ese silencio fue suficiente para que supiera que la respuesta no me iba a gustar. Me dijo que 4 meses. 4 meses de mentiras, de comidas familiares, de cumpleaños, de noches compartidas mientras ella mantenía una relación a mis espaldas con alguien que se sentaba a mi mesa en Navidad. No levanté la voz, pero noté cómo se me tensaba la mandíbula. Le pregunté si estaba enamorada de él. Me dijo que no era eso, que era algo distinto, algo que la hacía sentirse viva.
Le contesté que no utilizara palabras vagas para justificar una traición tan clara, que si no era amor entonces era egoísmo, y que ninguna de las dos cosas la dejaban en buen lugar. Intentó darle la vuelta, como hacen muchos cuando se sienten acorralados. Me habló de mis ausencias, de que yo estaba siempre cansado, de que ya no hablábamos como antes. Le recordé, con calma, que siempre que intenté hablar de lo que nos pasaba, ella me quitó importancia, me dijo que exageraba o que estaba demasiado sensible. Le dije que no podía culparme por no haber sabido algo que ella se empeñó en ocultar. Y ahí fue cuando cambió el tono. Se levantó del sofá y empezó a hablar más alto, diciendo que no todo era blanco o negro, que ella también había sufrido, que se había sentido sola durante años. Eso me hizo perder parte de la paciencia que llevaba conteniendo desde hacía días. Me levanté yo también, la miré directamente a los ojos y le dije que no se atreviera a ponerse en el papel de víctima, porque no lo era, que podía estar insatisfecha, aburrida o frustrada, pero que había elegido el camino más cobarde de todos, el de engañar en lugar de hablar claro. La discusión subió de nivel. No hubo empujones ni golpes, pero sí palabras dichas con rabia, reproches acumulados durante años saliendo de golpe, frases que no se pueden retirar una vez dichas. Me acusó de haberme acomodado, de darla por hecha, de no esforzarme ya por ella. Le respondí que el esfuerzo no consiste en hacer grandes gestos, sino en respetar al otro incluso cuando las cosas no van bien. Le dije que mientras yo pensaba en cómo arreglar lo nuestro, ella estaba pensando en cómo verse con su hermano sin levantar sospechas. Esa frase la desarmó durante unos segundos. Bajó la mirada, apretó los labios, y por primera vez desde que empezó todo, vi vergüenza real en su cara. Entonces le dije lo que había decidido. Le expliqué que ya había hablado con un abogado, que había empezado a recopilar todo lo necesario para una separación limpia, y que no tenía intención de hacer esto lento ni doloroso para los niños. No gritó, no lloró en ese momento. Se quedó sentada, inmóvil, como si le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Intentó negociar, como si se tratara de un acuerdo comercial. Dijo que podíamos ir a terapia, que podíamos intentarlo por los niños, que ella estaba dispuesta a cortar cualquier contacto con él. Le respondí que las decisiones importantes llegan tarde cuando solo aparecen después de ser descubierto, y que no estaba dispuesto a vivir el resto de mi vida vigilando, dudando o preguntándome qué pasaría a mis espaldas. Ahí fue cuando soltó la excusa que terminó de romper lo poco que quedaba. Dijo que no sabía cómo decírmelo, que tenía miedo de perderme, que no quería hacerme daño. La miré y le pregunté si de verdad pensaba que follarse a mi cuñado en nuestra casa era una forma de protegerme. No supo qué responder. Se levantó otra vez, caminó por el salón, se pasó las manos por el pelo y empezó a llorar, pero ya no era un llanto que me moviera algo por dentro. Era tarde. Todo llegaba tarde. Le pedí que se marchara. Le dije que a partir de ahora cualquier cosa relacionada con la separación se hablaría a través de abogados, y que lo único que me importaba era que los niños sufrieran lo menos posible. Antes de irse, intentó tocarme el brazo. Me aparté. No con brusquedad, pero con decisión. Le dije que no me tocara, que ya no tenía ese derecho. Se quedó parada unos segundos, como si no reconociera al hombre que tenía delante. Tal vez tenía razón. Yo tampoco me reconocía del todo. Cuando cerré la puerta detrás de ella, no sentí alivio ni victoria. Sentí cansancio. Un cansancio profundo, físico, como si hubiera pasado semanas sin dormir. Me senté en el sofá y me quedé mirando al frente, sin pensar en nada concreto. Sabía que esa conversación había sido necesaria, pero también sabía que lo peor aún no había terminado. A partir de ese momento, ya no se trataba solo de emociones, sino de decisiones, de consecuencias, de acciones concretas. Y aunque todavía no tenía claro hasta dónde iba a llegar, si tenía algo muy claro, no iba a quedarme quieto esperando a que todo pasara. Había cruzado una línea, y yo no tenía ninguna intención de fingir que no había ocurrido nada.
Durante los días siguientes no volví a hablar con Marta, ni por teléfono ni por mensajes. Lo único que intercambiamos fueron correos sobre horarios para recoger a los niños y un par de cuestiones legales. Ella se había ido a casa de sus padres y por suerte no puso ninguna resistencia para que yo me quedara con los críos mientras todo se resolvía. Tenía claro que esa sería mi prioridad, protegerlos, mantener la rutina lo más intacta posible, evitar que se enteraran de lo que había ocurrido realmente. No porque quisiera encubrir a su madre, sino porque me daba asco que tuvieran que cargar con la vergüenza ajena de saber que su madre había estado con su propio tío en nuestra casa, mientras ellos dormían a 2 habitaciones de distancia. Mi hijo mayor empezó a notar algo raro, claro. Me preguntó por qué mamá ya no venía a dormir y le dije que estábamos pasando un momento complicado, pero que los dos le queríamos igual. No se lo tragó del todo, pero tampoco insistió. La pequeña, con 5 años, apenas lo entendía, solo preguntaba si íbamos a ir a ver a la abuela pronto. A pesar del cansancio, de la rabia acumulada y del dolor contenido, tenía claro que no podía quedarme de brazos cruzados. Marta había destrozado nuestra relación y encima lo había hecho con alguien de mi familia, así que la humillación era doble. No era solo el engaño, era el ridículo que iba a arrastrar cada vez que viera a alguien de su entorno. Sabía que mucha gente lo acabaría sabiendo, que las miradas cambiarían, que los comentarios llegarían disfrazados de preguntas inocentes. No me iba a quedar callado. Decidí que, al menos, ella no se iba a ir de rositas. No iba a exponerla públicamente, no iba a hacer un escándalo que arrastrara a los niños, pero tampoco pensaba permitir que lo que había hecho quedara como un error sin consecuencias. Lo primero fue enfrentarme a su hermano. Había evitado cruzarme con él desde aquel día. No respondió mis mensajes. Se hizo el desaparecido. Me dijeron que había vuelto a Madrid, que pidió unos días en el trabajo y que no quería hablar con nadie. Me daba igual. Si no venía él a dar la cara, iría yo. Así que el sábado por la mañana, dejé a los niños con mi madre y conduje hasta la dirección que tenía de él. Vivía en un piso de alquiler en un barrio de mierda, nada que ver con lo que se esperaba de un tío que siempre había querido aparentar más de lo que era. Me abrió con cara de susto, como si pensara que le iba a partir la cara en la puerta. Y la verdad, no era una idea que hubiera descartado del todo. No vengo a darte una paliza, le dije antes de que hablara. Aunque ganas no me faltan. Solo quiero que me mires a la cara como un hombre y me expliques qué cojones te pasa por la cabeza. No dijo nada al principio. Se quedó callado, mirando al suelo. Le empujé ligeramente el pecho y le dije que no hiciera el papel de víctima, que no iba a funcionar conmigo. Me pidió que pasara. Me negué. Le dije que no iba a sentarme en el salón de alguien que se folló a mi mujer mientras mis hijos dormían a 20 metros. Entonces por fin habló. Empezó con un no era mi intención y le corté en seco. Le dije que dejara de repetir la misma mierda que su hermana, que no me interesaban las excusas, que solo quería saber si lo había hecho por odio, por venganza, o simplemente porque es un cerdo sin ningún tipo de moral. No lo planeamos, me dijo, nervioso. Fue algo que se dio. Empezamos a hablar más, a contarnos cosas que no hablábamos con nadie, y pasó. No te voy a decir que estuvo bien. Me equivoqué. Sé que la cagué. ¿Y eso qué cambia? Le pregunté sin apartar la vista. ¿Te hace sentir mejor pensar que fue un error y no una decisión consciente? Volvió a bajar la cabeza. No tenía nada más que decir. Le dejé claro que no quería volver a verle cerca de mis hijos, que no quería ninguna presencia suya en cumpleaños, celebraciones o reuniones familiares. Me dijo que lo entendía. Le dije que no me importaba si lo entendía o no. Me fui sin darle la mano. Volví al coche sintiéndome sucio, pero más tranquilo. No había justicia en lo que había pasado, pero al menos le dejé claro que conmigo no iba a poder hacer como si nada. Después de eso, me centré en la parte legal.
El abogado me aconsejó que no hiciera ruido, que mantuviera todo lo más limpio posible para evitar problemas en la custodia. Le expliqué la situación completa, sin adornos. Me dijo que, aunque no se podía utilizar la infidelidad como causa directa en el reparto de bienes, el hecho de que fuera con un familiar podía influir. Le dejé todos los detalles por escrito. Marta no tenía ni idea de que ya estaba en marcha el proceso. Iba a enterarse cuando recibiera los papeles, y eso me parecía justo. Durante años me ocupé de su bienestar, de cuidar su imagen, de protegerla incluso de sus propios errores. Ahora me tocaba a mí proteger lo poco que me quedaba de dignidad. El resto de los días fueron una mezcla de tareas domésticas, silencios pesados y noches sin dormir. Me costaba concentrarme en el trabajo, pero me obligaba a seguir. No quería que mis clientes notaran nada raro. Sabía que si me caía ahora, todo se desmoronaba. Una tarde, mientras ordenaba el trastero, encontré una caja con cartas, fotos y recuerdos de cuando empezamos. Estuve tentado de tirarlo todo, pero no lo hice. Cerré la caja y la volví a guardar. No por nostalgia, sino porque sabía que llegaría el momento de decidir qué hacer con todo eso. Ahora no. Aún no. Marta me llamó esa noche. No para pedir explicaciones, ni para intentar arreglarlo. Llamó porque su madre le había dicho que me había visto con el abogado y quería saber si era verdad. Le dije que sí, que los papeles estaban casi listos y que no tenía nada más que hablar con ella. Me preguntó si iba a contarle a los niños la verdad. Le respondí que solo cuando fueran lo suficientemente mayores para entenderlo sin que les jodiera la cabeza. Me pidió, con voz suave, que no hiciera de esto una guerra. Le contesté que no hacía falta una guerra. Ya había ganado yo, porque al menos podía mirarme al espejo sin sentir asco. Cortamos la llamada sin despedidas. Me quedé en la cocina, apoyado en la encimera, mirando la mesa vacía. Pensé en cómo había cambiado todo en menos de un mes. En cómo una casa podía seguir igual y al mismo tiempo ya no ser la misma. En que había cosas que no se pueden perdonar, no porque uno sea cruel, sino porque si las perdonas, te pierdes a ti mismo. Y eso, después de todo, era lo único que me quedaba. El día que Marta recibió los papeles del divorcio no estaba yo en casa. Me aseguré de estar fuera por decisión propia, porque no quería presenciar su reacción ni oír su voz intentando disfrazar sorpresa, rabia o decepción. Ya no me interesaban sus emociones. No me interesaba si lloraba, si se enfadaba o si rompía cosas. Había tenido todas las oportunidades posibles para evitar esto y no quiso. Me fui a trabajar más temprano que de costumbre, me llevé el almuerzo y no regresé hasta pasadas las 7. Cuando llegué, los niños estaban en sus habitaciones y ella estaba en el salón sentada en el borde del sofá con el sobre ya abierto sobre la mesa. Me miró sin levantarse, sin decir ni una palabra, esperando que yo fuera el que diera el primer paso. No lo hice. Dejé las llaves sobre el aparador, me quité la chaqueta y le pregunté si ya había leído todo. Me dijo que sí. Le pregunté si tenía algo que objetar. Me dijo que no esperaba que lo hiciera así. Le respondí que después de cómo había hecho ella las cosas, no creía que tuviera autoridad para decir cómo debía hacer yo las mías. Me pidió que nos sentáramos a hablar tranquilos, que no lo hiciéramos más difícil. Accedí, pero solo porque necesitaba cerrar esta parte de una vez. Me senté en la silla frente a ella, con la mesa de por medio, y le dejé claro que no estaba allí para reconectar, ni para debatir culpables, ni para abrir heridas que ya estaban sangrando desde hace semanas. Le dije que todo lo que había hecho durante esos años por esta familia lo había hecho de forma voluntaria, sin exigencias, sin que me debiera nada, pero que lo mínimo que esperaba era respeto. No cariño eterno, ni fidelidad ciega, ni amor romántico a lo largo de toda la vida. Respeto. Y que eso fue lo que ella eligió romper. Me miró con esa cara que pone cuando quiere dar pena,
esa expresión de mujer confundida que intenta parecer inocente, y me preguntó si no podíamos hacer las cosas de otra manera, más lenta, con más tiempo. Le dije que no. Le dije que los tiempos se acabaron el día que cruzó esa línea y que ahora era yo el que tenía el control. Intentó hablar del reparto de bienes, de cómo íbamos a hacer con la casa, con el coche, con las cuentas. Le dije que todo eso ya estaba explicado en los papeles y que si tenía dudas que lo hablara con su abogado. Me pidió que no involucrara a la familia, que no dijera nada a nadie más de lo necesario. Le contesté que no pensaba andar ocultando la verdad a la gente solo para que ella saliera limpia de todo esto. Que si alguien preguntaba, iba a responder con la verdad. Me pidió que pensara en los niños. Le respondí que justamente por ellos estaba haciendo todo así de claro y directo, porque si había algo que yo no iba a permitir era que crecieran viendo a su padre tragarse la mierda de otros por mantener la paz. Se levantó y me preguntó si de verdad no había ni una mínima posibilidad de que lo solucionáramos. Le dije que no. Que para mí ya no era una cuestión de amor o desamor, era una cuestión de dignidad. Le dije que yo podía perdonar muchas cosas, pero no podía vivir al lado de alguien a quien ya no respetaba. Le pregunté si de verdad creía que iba a poder abrazarla de nuevo, besarla, compartir cama, levantarme por las mañanas y hacerle café como si no hubiera pasado nada. No respondió. Se quedó parada, como aceptando algo que todavía no quería aceptar del todo. Le pedí que se fuera. Que si necesitaba pasar por casa, que lo hiciera cuando yo no estuviera. Que a partir de ese momento, era mejor para todos que no nos viéramos más de lo necesario. Se puso el abrigo y salió sin decir adiós. Esa misma noche, después de cenar con los niños, me senté en el escritorio del cuarto de estudio y empecé a escribirles una carta. No para dárselas ahora, sino para que algún día, cuando tuvieran edad para entender, pudieran leer mi versión de todo. No iba a ser un relato lleno de reproches ni de detalles morbosos. Iba a ser una explicación de por qué las cosas se rompieron, de por qué tomé las decisiones que tomé y de por qué su padre no se quedó en silencio aceptando una vida que ya no era digna. Escribí durante 2 horas seguidas sin parar. Cuando terminé, la guardé en un sobre y la metí en una caja con otras cosas que pensaba dejarles algún día. Fue la primera vez desde todo esto que sentí algo parecido a paz. Unos días después, Marta me escribió para decirme que su madre quería hablar conmigo. Me negué. No tenía nada que hablar con nadie más de su familia. Ellos sabían lo que había pasado, o al menos lo imaginaban. Si querían defenderla, era su decisión, pero no iba a darles el gusto de ponerme como el exagerado o el rencoroso. Ya bastante había tragado como para encima tener que escuchar discursos de moralidad de gente que ni siquiera me había preguntado cómo estaba. Empecé a hacer limpieza en casa, no solo de objetos, sino de rutinas, de cosas que me ataban al pasado. Quité fotos, cambié muebles de sitio, pinté una pared. No lo hice por despecho, lo hice porque necesitaba ver algo distinto cada vez que abría los ojos. Los niños notaron los cambios, claro. Me preguntaron por qué mamá ya no dormía en casa y volví a repetirles que estábamos arreglando cosas de mayores. Me preguntaron si íbamos a volver a estar todos juntos. Les dije que no lo sabía, pero que todo iba a estar bien. Les dije que pase lo que pase, siempre íbamos a ser una familia. Me lo creyeran o no, necesitaban oírlo. Una tarde, mi hijo me preguntó directamente si mamá había hecho algo malo. Me quedé callado unos segundos y le dije que eso era algo que él entendería cuando fuera mayor. Me miró serio y me dijo que no le gustaba verla llorar cuando hablaban por videollamada. Le respondí que llorar no siempre significa estar triste, que a veces también se llora por vergüenza, por arrepentimiento o porque uno empieza a darse cuenta de las consecuencias de sus actos. No entendió del todo, pero no insistió. Esa noche, después de acostarlos, volví a sentarme solo en el salón. No puse la tele. No cogí el móvil. Me quedé en silencio,
como si necesitara confirmar que todo lo que había vivido este último mes había sido real. Me vi a mí mismo desde fuera, vi al tipo que hacía 2 semanas quería romperle la cara al cuñado, al que entregó los papeles sin pestañear, al que ahora lavaba los platos con una calma que no reconocía. No sabía si eso era madurez o simple resignación, pero fuera lo que fuera, era lo que tocaba. Me sentía raro. No más fuerte, ni más libre, ni más sabio. Solo más claro. Tenía claro que ya no amaba a Marta. Tenía claro que no iba a permitir que volviera. Y sobre todo, tenía claro que a partir de ahora, todo iba a girar en torno a mis hijos y a mi propia tranquilidad. Porque si algo aprendí de esto, es que el amor puede desaparecer, pero el respeto, una vez que se pierde, no vuelve nunca más. El último encuentro que tuve con Marta antes de cerrar definitivamente esta etapa no fue planeado. No fue en un juzgado, ni en casa de nadie, ni en una cafetería con música de fondo y miradas incómodas. Fue en el parque, una tarde que llevé a los niños a jugar como hacía cada sábado desde que empezamos a vivir separados. Ella llegó sin avisar, sin preguntar, con ese gesto que solo se permite a alguien que aún cree tener algún derecho sobre tu tiempo. Me vio desde la entrada, se acercó despacio, como tanteando el terreno. Yo estaba en el banco de siempre, vigilando cómo mi hija empujaba a su hermano en el columpio. No me levanté. No la saludé con ninguna amabilidad especial. Me limité a mirarla, esperando que dijera qué quería. Me pidió hablar a solas, sin que los niños escucharan. Me levanté sin decir nada, le indiqué con la cabeza que camináramos hacia los árboles que rodean el parque. No muy lejos, pero lo suficiente para no ser oídos. Caminamos unos metros en silencio hasta que se detuvo. Me miró como si estuviera viendo a otra persona, y en parte tenía razón. Ya no era el mismo. No me temblaban las manos al hablar con ella, no me dolía el pecho al recordarla, no me hervía la sangre como al principio. Me dijo que ya había firmado los papeles, que todo estaba en orden, que no iba a poner obstáculos. Le agradecí que al menos en eso no hiciera más difícil lo que ya era bastante sucio. Pero sabía que no había venido solo para eso. Me pidió que la escuchara un momento, que no interrumpiera. Le dije que hablara, que tenía 5 minutos. Me explicó que había empezado terapia, que necesitaba entender muchas cosas de sí misma, que no pretendía volver, pero que quería dejar claro que todo lo que había pasado no lo había hecho desde el odio o el desprecio, sino desde un lugar que ni ella misma entendía en ese momento. Le dije que no necesitaba que me justificara nada, que yo ya no estaba buscando razones. Me dijo que sabía que había destrozado algo que no iba a recuperar nunca, que había fallado como pareja y como madre, y que si pudiera volver atrás, lo haría. Le respondí que todos quisiéramos volver atrás en algún punto de nuestras vidas, pero que eso no cambia lo que hicimos. Me miró con los ojos un poco rojos, conteniéndose, y me preguntó si de verdad no había nada que reconstruir, aunque fuera una amistad, una relación de padres que pudiera tener algo de cariño. Le dije que por los niños haría lo que fuera necesario, que nunca le impediría estar con ellos, hablar con ellos, compartir tiempo con ellos, pero que yo no iba a ser su amigo. Que no podía fingir que lo que había hecho no me había roto en partes que ella no conocía, que no podía sonreírle como si solo hubiéramos tenido una discusión fuerte. Me dijo que lo entendía. Que dolía escucharlo, pero lo entendía. Me pidió que al menos pensara en no hablar mal de ella delante de los niños. Le aseguré que nunca lo había hecho, que nunca iba a hacerlo. Que ellos no eran responsables de lo que había pasado y que no iba a convertirlos en jueces de nuestra mierda. Me agradeció eso. Le dije que no lo hacía por ella, lo hacía por ellos. Antes de marcharse, se quedó en silencio unos segundos, como dudando si decir algo más. Finalmente me dijo que esperaba que en algún momento pudiera perdonarla, no por ella, sino por mí. Le respondí que eso ya no importaba, que el perdón era algo que uno se gana antes de la caída, no después. Me giré y volví al banco. Los niños ya se estaban acercando, con hambre,
pidiendo ir a casa. Ella les dio un beso rápido, les dijo que los quería y se fue sin mirar atrás. No hubo lágrimas. No hubo escenas. Solo una despedida sobria, como se cierran las cosas que ya no tienen arreglo. Desde ese día, mi vida empezó a parecerse más a algo estable. No perfecto, no feliz todo el tiempo, pero al menos claro. Empecé a levantarme sin esa presión en el pecho, empecé a comer sin ese nudo en la garganta, empecé a recuperar pequeñas rutinas que había perdido por estar atrapado en una relación que llevaba años desmoronándose. No me lancé a buscar a nadie nuevo, no me abrí perfiles en apps, no salí de noche a intentar distraerme. Me concentré en mí, en los niños, en el trabajo. Rediseñé el taller, volví a contactar con antiguos clientes, empecé a recibir más encargos, algunos recomendados por conocidos que se enteraron de lo que pasó y quisieron apoyarme sin decirlo directamente. Me di cuenta de que la gente se da cuenta de más cosas de las que parece, aunque no siempre lo digan. Una noche, mientras cenábamos los tres en casa, mi hijo me preguntó si íbamos a seguir viviendo solos los tres. Le dije que por ahora sí, que no iba a cambiar eso. Me preguntó si algún día iba a tener otra novia. Le contesté que eso no era algo que uno planifica, que si algún día pasaba, se lo contaría. Me dijo que no le molestaba, pero que no quería una nueva mamá. Le aseguré que eso no iba a pasar, que nadie iba a reemplazar a su madre. Mi hija me miró desde su lado del mantel y me dijo que le gustaba más cuando yo cocinaba, que la comida de mamá era más aburrida. Me reí sin querer, le agradecí el cumplido y seguimos comiendo. En esos momentos, entendí que la vida sigue, que a pesar de todo, uno se adapta, se recompone, se transforma en otra cosa, no mejor, no peor, distinta. No tengo claro si alguna vez voy a volver a confiar plenamente en alguien. Tampoco me preocupa ahora. Lo que sé es que no me voy a volver a traicionar a mí mismo. Que si algo no funciona, lo voy a decir. Que si siento que algo se rompe, no voy a mirar hacia otro lado. Que si alguien intenta jugar conmigo, no le voy a dar el beneficio de la duda sin pruebas. Aprendí que la fidelidad no se trata solo de sexo, se trata de presencia, de coherencia, de no romper lo que uno construyó con actos que sabes que no se pueden reparar. Aprendí que el amor sin respeto es solo una excusa. Aprendí que mis hijos me están mirando todo el tiempo y que lo que yo haga ahora va a definir cómo ellos entienden una relación en el futuro. Hoy, meses después de todo, sigo durmiendo en el mismo colchón, pero en otro cuarto. Cambié el mío por el de invitados. El otro me recordaba demasiado a todo lo que ya no quiero. La casa es la misma, pero distinta. Los niños han empezado a hablar de forma más natural del tema. Cuando ven a su madre, lo hacen con normalidad. No preguntan, no hacen comparaciones. Saben que papá y mamá ya no están juntos y lo han asumido mejor que muchos adultos que conozco. A veces me cuesta creer cómo cambió todo en tan poco tiempo. Pero no me arrepiento de nada. Ni siquiera de haber aguantado tanto, porque gracias a eso ahora tengo la certeza de que lo que hice fue lo correcto. Y eso, a estas alturas, ya es suficiente.